Muchos se habrán percatado que solo un video de cocina he hecho hasta el momento. Y es que en verdad el arte culinario para nada es mi fuerte. El cocinar me gusta sí, pero solo en muy pocas ocasiones cuando he tenido la dicha de tener a la mano todos los ingredientes necesarios para determinada receta. Mientras esto no sucede por acá, que son la mayoría de los casos, también he tenido la dicha de que sea mi viejuca, gracias a Dios, la que asuma todos los avatares del gran laboratorio científico culinario. A ver, me estoy refiriendo en forma de broma a las cocinas de muchos de los hogares cubanos cuando de inventar se trata. Hoy voy a estar grabando aquí, en el espacio que ocupa la cocina de mi casa. Voy a enseñárselas rapidito. ¡Ay, me gusta esto! Vamos a abrir un poco la ventana. Ahí, para ver si logramos una mejor iluminación. La idea de este vídeo surgió cuando viendo por 10ª vez el video en el que por primera vez, y valga la redundancia, estaba haciendo una tortilla española, se me ocurrió, ¿por qué no?, indagar sobre este plato tradicional de España, que a pesar de su fácil elaboración, el sabor y la identidad que ha adquirido a lo largo de su historia la sitúan como un plato imprescindible en cualquier bar o restaurante español, según me cuentan. La cuestión, familia, es que me propuse entonces compartir con ustedes una vez más curiosidades sobre uno de los platos más típicos de la cocina española. Pero antes me presento, ¿ok? Soy Arlenis y esto es Neni Vlogs, un espacio donde comparto con ustedes mis experiencias, vivencias y todo lo que voy aprendiendo en mi día a día. Te invito a que te suscribas y te unas a esta familia. Recuerda siempre, por favor, regalarme tu like si resulta de tu agrado este video, claro está, pues con tu dedito me ayudas mucho en seguir creciendo. Pues ahora sí, familia. 3, 2, 1, empezamos. Tuve la oportunidad no solo de probar, sino también de aprender a hacer una tortilla de patatas. Familia, y esta es la primera y única tortilla de patatas que he hecho hasta el momento. En América, a lo que los españoles reconocen como patatas, excepto en Canarias y en gran parte de Andalucía, nosotros le decimos papa. ¿Pero por qué patatas? Los conquistadores hispanos conocieron primero la batata, con B, otro tubérculo que encontraron en las Antillas. La batata también se le conoce como camote, es más dulce y de una forma más alargada. Sin embargo, al conocer la papa posteriormente, fusionaron ambos nombres y la llamaron patata. En 1519 ya se hablaba de la tortilla de huevo tanto en Europa como en América. En las crónicas de Indias, que eran los cuadernos y diarios de las narraciones de lo que se encontraban los exploradores españoles y europeos que llegaban al Nuevo Mundo, se puede leer que los aztecas ya hacían esta tortilla de huevo. Pero se desconoce el dato si estas eran hechas con o sin patatas. No obstante, para conocer el origen exacto de la tortilla de patata tal como la conocemos, hay que saber que la patata es un tubérculo propio de América del Sur y que los españoles la conocieron por la civilización inca. Por tanto, pasaron unos cuantos años hasta que se tuvo constancia de la primera tortilla de patatas. No fue hasta 1767 cuando el libro La Agricultura General, en su tomo 3, menciona a las patatas empleadas en España en guisados y tortillas. Esta es la primera referencia sobre el origen de la tortilla de patatas en España. Pero, como sucede con numerosos platos célebres de la gastronomía, existe polémica en torno al origen de la tortilla de patatas. Expertos aseguran que su aparición se remonta al siglo XVII, en concreto en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena, en Badajoz. José de Tena Godoy y el Marqués de Robledo son los dos maestros a los que se le atribuye la creación de este plato. Ambos buscaban elaborar un alimento barato y que alimentara. De ahí que eligieran estos dos elementos, los huevos y patatas. Y con imaginación y ayuda de la gente del pueblo, descubrieron por necesidad, escuchen bien, por necesidad, uno de los mejores manjares de la gastronomía española.
Sin embargo, la fecha elegida para celebrar el Día Internacional de la Tortilla de Patatas se remonta al siglo XV en España, pues se cumple el aniversario de la muerte de Santa Juana cada 9 de marzo. Dicho día se acude al convento de... Acá no recuerdo muy bien el nombre, se lo voy a dejar por acá, donde vivió esta monja que tenía la fama de sanadora. Cuando las personas que acudían al convento necesitaban comer, lo más típico para llenar el estómago era llevar tortilla de patatas y pan. Y ante el hecho de personas comiendo un mismo alimento, la tradición se quedó arraigada, adoptándose este día como fecha oficial para su celebración. Una de las versiones más populares de la tortilla de patatas es aquella a la que se le adiciona cebolla para que quede más jugosa. Sin embargo, los más conservadores refieren que la receta tradicional no la contiene. Solo lleva patatas, huevo y aceite y sal. Y aunque este debate de con o sin cebolla realmente no lleva a ningún lado, esta no es la única discusión en torno a un plato que genera tanta devoción como polémica. ¿Deshecha o cuajada? ¿Clásica o con otros ingredientes? Si alguien necesita argumentos para decidirse por uno u otro bando, les cuento que en Betanzos, considerado por mucho tiempo como la capital de la tortilla de patatas, prohibieron la cebolla en la elaboración de cualquier tortilla que quiera ser considerada típica de esa región. Pero para gustos, los sabores y en este caso Santander. Gracias a la variedad de ingredientes que se le puede añadir y a la cantidad de formas de hacerla que existe, un plato que al inicio parece ser simple se puede convertir en un auténtico manjar. Si muchos son defensores de la tortilla de patatas con cebolla, otros incluso la rellenan con jamón, chorizo, queso u otros ingredientes. Un caso muy claro es el que podemos encontrar, entre otras muchas ciudades, en la ciudad de Santander. Los amantes de las tortillas rellenas tendrán un buen problema a la hora de elegir entre tanta variedad. Y por si fuera poco, no solo cuentan con un día internacional, sino que además este plato icónico de España también cuenta con un campeonato nacional de tortillas de patatas, celebrado como parte del Foro Gastronómico Internacional de la Papa, en Tenerife. Seguimos entonces indagando sobre este tradicional plato que en Vitoria, como parte de las celebraciones de esa ciudad como capital española de la gastronomía en el año 2014, se hizo la tortilla de patata más grande del mundo. Para conseguir el récord se necesitaron 12.000 huevos, 1.500 kilogramos de patatas, 180 litros de aceite, 15 kilogramos de sal y 12 chefs. La preparación de la gigantesca tortilla duró 2 días, aunque la elaboración en directo de la misma se realizó en tan solo 4 horas. Para que la misma fuera de calidad, el proceso de cocción era una de las claves fundamentales, ya que debía realizarse de forma homogénea. Esto se consiguió gracias a la sartén de 5 metros de diámetro, que según el chef a cargo de este megaplato, es una obra de ingeniería que hizo posible que la tortilla se cocinara tanto por arriba como por abajo. De esta manera, no hubo que darle la vuelta como a las tortillas caseras que solemos preparar en casa. Al tratarse de una preparación popular realizada al aire libre bajo una carpa situada en la famosa Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, se tuvo especial cuidado con las medidas de higiene. Fueron 10.000 comensales los que pudieron disfrutarla, aunque para ello tuvieron que aguantar una larga fila de espera que ocupaba toda la plaza desde primera hora de la mañana. La degustación del plato fue gratuita. No obstante, se aceptaron aportaciones económicas voluntarias que tendrían un fin solidario, ya que fueron destinadas al Banco de Alimentos de Vitoria. Por comunidades autónomas, los españoles señalan que es en Andalucía, Madrid y Cataluña donde mejor se preparan las tortillas de patatas. Aunque usted no lo crea, una simple tortilla de patatas sin cebolla en estos momentos en mi país resulta ser un plato bien caro. Se trata de 2 productos de difícil acceso para el cubano de a pie: el huevo por el descomunal precio que ostenta por estos días y la papa por no estar en temporada. Y aun cuando pudiera parecer, no quisiera
pensar en su precio. Pero algo sí tengo claro, familia, y es que cuando logre tener en mis manos estos dos productos, estaré haciendo mi segunda tortilla de patatas porque realmente me apetece muchísimo y lo mejor, lo estaré compartiendo nuevamente con ustedes. Familia, ya voy llegando al final de este vídeo, donde hemos indagado sobre este plato tan icónico y apetitoso de España. Y, por supuesto, forma parte de su idiosincrasia. Con o sin cebollas, la tortilla española también es historia de esa nación. Me despido entonces de ustedes, pero no sin antes recordarles que una sonrisa nos puede sacar de 1000 apuros. Así que hoy, de la mejor de sus sonrisas. Nos vemos en la próxima. Familia, se les quiere un mundo. Bye, bye, bye. Chao.